Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan por ahí? Hola Jordi, ¿qué tal? Bien, bienvenidos a esta sesión de laboratorio. Estuve conversando con el otro profesor del curso y me contaba pues que el estilo en esta semana de clases es hacer ejercicios, ¿verdad? Para la práctica. Entonces yo como les contaba, ha sido una sorpresa para mí. Yo había preparado una sesión de laboratorio para hoy día. Entonces quería preguntarles qué prefieren, hacer los plugins de audio de laboratorio que había preparado o prefieren que revisemos con más detalle tal vez el ejercicio que estábamos preparando ayer para que se sientan tal vez un poco más preparados para la práctica. En principio, lo que les puedo contar sobre la práctica es, aquí tenía mis anotaciones, va a ser, voy a preparar ejercicios. Ya, bacán. Entonces hay que revisar el ejercicio que planteábamos ayer, ahora con dos señales sinusoidales, para que lo tengan más claro. En principio, estoy pensando preparar o sea, tengo que hacer una práctica sobre 17 puntos, pues, ¿verdad? O sea, bueno, porque ya 3 puntos han sido dados, pues, en la prueba de entrada, ¿no? En fin, una pregunta sobre conversión analógica digital, ¿no? Todo el primer proceso, o sea, estamos hablando de lo que vimos aquí. El objetivo de esta primera unidad es que ustedes tengan clara toda esta línea de procesamiento, pues, ¿verdad? Entonces, eh, para claro, puntos extra, pero si sacan 20, ¿no? Ya no tendría, pues, ningún sentido, ¿no? Entonces va a ser sobre 17. Eh, y más los puntos 3, ¿no? Ya pues tendrían ahí un 20, ¿no? Entonces tendría, bueno, el objetivo es pues justamente que se, eh, que ustedes entiendan, sí, gracias Steve, que ustedes comprendan todo este diagrama, para, porque nosotros vamos a empezar a desenvolvernos pues aquí, ¿no? En la parte de DCP. Entonces, el objetivo es que ustedes entiendan cómo se va desarrollando una señal a lo largo de todo este flujo. Entonces, una pregunta va a ser sobre esta parte de acá. La otra pregunta sobre esta parte de acá. Y una tercera pregunta tendrá pues que ser sobre un poco de matemática, pondré ahí. Pues. Y así se complementarían las tres preguntas, que sería pues una duración de 25 minutos cada una, de manera que hagamos toda la prueba, incluidos 15 minutos de receso, tendríamos 1 hora y media. 1 hora y media va a durar la práctica cada uno, de manera que nos queda otra hora y media para seguir haciendo clases y poder continuar pues con la unidad 2, que ya es filtro, ¿verdad? Entonces el estilo va a ser que yo voy a programar el examen como si fuera la prueba de entrada, ¿no? Que ustedes dieron la vez pasada, y va a aparecer una pregunta cada 25 minutos. Entonces van a ser 3 exámenes, digamos. Va a haber un examen a las 8 en punto, que va a estar disponible hasta las 8:25. Y ya a las 8:20 máximo, ustedes pues deberían ya estar subiendo sus preguntas, ¿no? En 5 minutos. Desde las 8:20 hasta las 8:25 ustedes suben sus archivos, los cuales, o sea, el enunciado va a aparecer en Blackboard como si fuera un examen, pero la única opción para responder esa pregunta va a ser pues mediante una captura,
con su cámara o un escáner que tengan, lo que sea más rápido, que no les quite mucho tiempo. Van a tener 5 minutos adicionales para que suban su archivo. Ahí va a aparecer la opción de subir archivo. Y así ustedes suben las hojas que les tome, pues, ¿no? Resolver todo el enunciado, que es 1, 2, suben todos los archivos ahí en imagen o en PDF. Y esa va a ser la única eh, la única prueba, pues, ¿no? De que ustedes han respondido satisfactoriamente la pregunta. Luego aparecerá la siguiente pregunta a las 8:25 y tienen igual 20 minutos adicionales para que resuelvan, 5 minutos más para que suban la pregunta. Y finalmente aparecerá una tercera pregunta. Así en bloques de 25 minutos van a ser. Cuando aparezca la segunda pregunta, la primera ya habrá desaparecido. Y no hay opción tampoco para que manden la respuesta de la primera en la segunda. Esa es la secuencia. La pregunta probablemente sea unos diagramas parecidos a estos. Lo que voy a cambiar obviamente son los datos, ¿no? A algunos les daré una frecuencia de muestreo, a otros otra frecuencia de muestreo, por ejemplo, ¿no? O el número de bits, o la señal sinusoidal. Ese estilo más o menos es el que voy a usar. Y sí, preguntas por archivo. Bueno, eso en principio, ¿no? Y en una semana más o menos entiendo que yo debo subir las notas a la intranet. ¿Hay alguna duda sobre el procedimiento de la práctica? Bien, gracias Steve. Entonces, estábamos viendo pues este problema, ¿no? Entonces, estudien y tengan claro. Yo les puedo pedir, por ejemplo, les doy el diagrama en tiempo, ¿no? Así, y les voy a pedir que ustedes hagan el equivalente en la frecuencia, por ejemplo, ¿no? O lo contrario, les doy el diagrama en frecuencia y les voy a pedir que ustedes hagan el equivalente en el tiempo, ¿no? O sencillamente les digo las condiciones, ¿no? Y ustedes ya deberían saber de memoria, pues, este diagrama, ¿no? En cualquiera de los casos, lo que les voy a pedir no es tanto que resuelvan de manera analítica, ¿no? Sino que diagramen el proceso de conversión de la señal, ¿no? Y eventualmente, pues, si les digo pues, que es una señal sinusoidal, por ejemplo, ustedes deben tener ya claro cómo identificar la frecuencia, ¿no? Todos los resultados tienen que estar en hertz, ¿no? O en segundos. Esas son las unidades del sistema internacional y sus diagramas como ingeniero siempre tienen que estar en segundos o en hertz, ¿no? Bueno, puede ser kilohertz en el caso que sean múltiplos, ¿no? Ya como es la parte práctica, no les voy a pedir que tomen como eje o como dominio de frecuencia la frecuencia angular, sino que lo den en hertz. Entonces, esto va a estar bien especificado en la pregunta. Entonces aquí, teniendo en cuenta este diagrama, vamos ahora a hacer pues, aquí habíamos puesto el enunciado más o menos. Bueno, yo les especificaré pues que es un zero order o un first order. Por ejemplo, en este caso pues habíamos hecho que en el ADC, ¿no? La señal era el seno de 2pi por t, acá para una frecuencia de muestreo de 4 Hz y el número de bits de 3 bits, y era un zero order hold. Y en el regreso también era pues un zero order hold. Entonces vamos a cambiar un poco el enunciado acá y vamos a hacer
todo este procedimiento de diseñar el filtro de aliasing para la parte de ADC, en la parte de ADC les pediré que diseñen el filtro de anti-aliasing con función de transferencia y respuesta impulsiva. En la parte de DAC les pediré que diseñen el filtro de reconstrucción. En función de transferencia, y si la función de transferencia tiene una expresión de la cual ustedes puedan extraer vía la transformada de Fourier inversa la respuesta impulsiva, pues les pediré también que extraigan la respuesta impulsiva. Y sus gráficas correctamente pues escaladas y con unidades, ¿no? Así como hemos graficado acá. En este caso teníamos el seno de omega 0t, ¿no? Que es 2πf0t. Identifican la frecuencia de muestreo y calculan el periodo. Y pues grafican, ¿no? El filtro. Voy a evaluar pues que estén correctamente los cruces por cero, ¿no? Indicados a cada frecuencia. Y aquí también las frecuencias de corte en el caso de la función de transferencia. Entonces, esa nomenclatura voy a utilizar. Las respuestas en el tiempo, les voy a pedir que grafiquen respuestas impulsivas. Entonces deben estar ustedes familiarizados ya con esa terminología. No necesariamente les voy a pedir que grafiquen el filtro en tiempo, sino les voy a decir la respuesta impulsiva y su función de transferencia. Entonces, ustedes como buenos ingenieros de SP ya van a entender pues que una es en tiempo y la otra es en frecuencia. Luego, en la parte del DAC, les pediremos pues en el problema que grafiquen el filtro de reconstrucción, incluida la compensación. Pues para eso basta que se indique en el problema si es un zero order o es un first order. Ustedes simplemente tendrán que invertir la función de transferencia y darla pues en términos siempre en hertz, ¿no? En hertz quiere decir considerando la frecuencia de muestreo, ¿no? En unidades de frecuencia lineal siempre, ¿no? De frecuencia lineal. No, todas sus respuestas tienen que estar en frecuencia lineal, no en frecuencia angular, sino en respuesta lineal. Y con este problema estábamos viendo luego la parte allá. Aquí yo quise calcular pues utilizando la deconvolución, pero uno de ustedes mencionó que podría pues simplemente extraer la respuesta impulsiva vía la transformada de Fourier de esta expresión, ¿verdad? Entonces, si esto tiene una transformada de Fourier que ustedes pueden extraer, pues entonces vayan practicando transformación de Fourier inversa, ¿no? De esta de acá. En eso. Y aquí habíamos hecho el ejemplo pues para una señal sinusoidal, ¿no? Que estaba limitada en banda. Entonces vamos a hacer ahorita un ejemplo de una señal sinusoidal, por ejemplo, que es, les puedo pedir la concatenación de dos sinusoidales, por ejemplo, ¿no? O la suma de dos sinusoidales, en las cuales una de ellas esté en la banda de trabajo, pero la otra no. Entonces el diagrama de tiempo variará según la duración de cada señal. Bien, aquí tienen como es la señal original, la señal a la salida del filtro de anti-aliasing. En este caso está limitada en banda, no está variando, pero ahorita vamos a hacer el ejemplo con esta señal que es morada, ¿no? En la cual era pues, vamos a escribir ahorita una suma, que sería así, o una concatenación, que sería una frecuencia aquí de tal valor y luego otra más rápida, ¿no? Entonces solamente pasaría una de ellas después del filtro de anti-aliasing. A la salida del sampling tendrán que dibujar pues el
el modelo de tren de impulsos, ¿verdad? Que son flechas justamente en las muestras y correctamente espaciadas el periodo de muestreo. En la salida del Hall tendrán que definir tantos niveles de cuantificación como se especifiquen según las muestras nada más. Por ejemplo, en este caso era 3 bits, pero como verán, pues bastaría haber dado 2 bits nada más porque solamente hay 3 niveles, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas también podría haber, que en este caso 3 bits, pero yo les puedo preguntar, ¿se puede hacer un código binario más óptimo para guardar esta señal? Y ustedes pues deberían decir que sí, ¿no? Que con 2 bits bastaría para representar porque solamente hay 3 niveles de cuantificación. Aquí, por ser una señal sinusoidal, yo les podría preguntar pues que me den la relación señal a ruido, ¿no? Y eso es bastante fácil de calcular, ¿no? Basta el número de bits, ¿no?, para que ustedes calculen la relación señal a ruido de la cuantificación. ¿Recuerdan cuánto era la relación señal a ruido de la cuantificación para una señal sinusoidal? ¿Quién recuerda? El mouse. La relación señal a ruido de la cuantificación para una señal sinusoidal. Eso está en las slides número 3, si no me equivoco. Ahí está la relación señal a ruido, que, para que recuerden, depende solamente del número de bits. Y ustedes la tienen que dar en dBs. A ver quién puede buscar cuánto es la relación señal a ruido para una señal sinusoidal. La relación señal a ruido de la cuantificación, ¿verdad? Y para una amplitud igual a 1, pues. ¿Están por ahí? Allá. Gracias, Jean-Pierre, por responder. Jean-Pierre, ¿tú te acuerdas? Steve dice 2 a la n. No, estamos hablando de cuando cuantificamos, ¿verdad? Como nuestra señal va a ser cuadrada, ¿no? Se tiene que, hay un error, ¿no? Entre esta señal cuadrada, bueno, o sea, esa señal que es escalonada, digamos, y la señal original, ¿no? Es
la resta. Esa resta es un error. La relación señal a ruido se calcula pues la potencia de esta señal original entre la potencia del ruido en realidad, del ruido de cuantificación. Como se asume que es un ruido, exacto, la relación señal a ruido es la SNR, así es, la Signal to Noise Ratio. SNR es relación señal a ruido. Esa relación señal a ruido para una sinusoidal ya está calculada en las slides, en la parte 3. Ustedes van a encontrar que hay una ecuación que depende solamente del número de bits, ¿no?, para una señal sinusoidal. ¿Me encontraron o no? ¿O aún no? A ver, acá yo la tengo ya. Es 6 veces el número de bits más 1.76 en este caso. Equivale a un gamma igual raíz de 2. ¿Sí? Se pueden verificar en el libro también. La fórmula general pues es 6R más 10 veces el logaritmo en base 10 de 3 entre gamma cuadrado. Pero la señal sinusoidal ya tiene un gamma predefinido, entonces simplemente depende del número de bits, ¿no? Entonces es 6R más 1.76. Entonces ustedes bien podrían calcular la relación de cuantificación señal a ruido para el caso de 3 bits, ¿no?, que sería 6 veces por 3, ¿no? 6 por 3, 18, más 1 punto y algo, 1.76, sería 19.76. Aproximadamente 20 dBs de relación señal a ruido. Es una relación señal a ruido bastante baja, pues, ¿no? Las relaciones señal a ruido normalmente son por encima de 40 al menos, ¿no? 40, 50 dBs. Pero en este caso, porque tenemos solamente 3 bits, la relación señal a ruido es 19.76. Entonces ahí chequen esa, cuando estudien la slides número 3, enfóquense en la parte de señales sinusoidales, ¿no?, porque los ejemplos generalmente son con señales sinusoidales. Y obviamente deben saber pues la relación señal a ruido en general. Para los fines de la práctica solamente vamos a lidiar con señales sinusoidales para que puedan operar a mano rápido. Lo importante es que tengan claro todo el proceso. Entonces aquí pues yo les pediría acá que calculen la relación señal a ruido también. Entonces, en pocas palabras está, bueno, acá vamos avanzando. Esto era en tiempo. La cuantificación, ¿no?, que ustedes ya hasta aquí han hecho la discretización, el hold, ¿no?, pero eso todavía no está cuantificado, ¿no?, sino en la siguiente ya es donde ustedes cuantifican. Y pues como les decía, ¿no?, bastaría tomar pues 4 bits nada más para cuantificar esa señal, ¿verdad? Porque solamente tiene 3 niveles, ¿no? Con 4 bits bastaría. Entonces cuando yo les dije 3 bits de cuantificación, ustedes tendrían que hacer este diagrama, pero yo podría preguntarles si existe un código binario más óptimo para cuantificar esto, y la respuesta es pues sí, que sí existe efectivamente, y sería un código simplemente de 2 bits, ¿no?, porque esta señal sí tiene solamente 3 niveles. Y luego el gráfico en frecuencia era pues la señal que ustedes tienen así que graficar su eje horizontal de frecuencias en Hertz y poner aquí pues los deltas de Dirac que corresponden a cada una de las componentes, ya sea en la parte positiva y negativa
en magnitud siempre nada más, ya que nuestra señal era de un hertz nada más. Entonces teníamos un hertz y su parte simétrica por ser una señal real. El filtro de anti-aliasing sencillamente está dejando pasar toda la información que está limitada en banda, ya. Y tenemos después a la salida del sampling, tenemos pues estas dos componentes más sus correspondientes réplicas para el lado positivo y para el lado negativo. De la salida del hold, que es de orden cero, pues recuperamos sencillamente estas señales originales en banda base. Y vamos a ver ahora. Bien, esto vamos a seguir entonces con ejercicios, ¿no? Dejaré esto para la otra semana. Eh, ahora vamos a considerar dos señales. Entonces estamos acá. Vamos a hacer otro problema. Supongamos que tenemos ahora una señal. Entonces tenemos en la parte de analog to digital converter, vamos a tener una señal, sí, dos casos, una señal, una señal A, digamos, ¿no? A, SADT, que va a ser pues ahora el C, ¿no? Una concatenada, ¿ya? Porque ya la suma más o menos la tienen clara. Vamos a avanzar con la concatenada y después hacemos la suma. Una señal que es así, por ejemplo, ¿no? En términos matemáticos tendríamos una SA, S nada más, SDT, que va a ser igual a estas dos versiones. Primero es el seno en este caso le pondremos 6 o 4 pi de t, y esto cuando el tiempo es de 0 hasta un tiempo que pongamos que sea un segundo. Por otro lado tenemos el coseno de 2 pi t, así. De seno también para no hacer que haya mucho cambios bruscos. Seno, y acá ponemos 2 seno de 2 pi por t. Y esto cuando t es mayor que un segundo, menor o igual que 2. Esa sería nuestra señal inicial, tal como estaba en nuestro diagrama, nuestra SI, nuestra señal de entrada, y por input, digamos que la frecuencia de muestreo de este ADC es 4 Hz igual.
4 Hz. Diríamos también un número de bits igual a 3 bits. Nuestro ADC es del tipo Zero Order Hold. Y nos piden pues diseñar un filtro anti-aliasing. Anti-aliasing. Acá nomás en esta. Diseñar un filtro anti-aliasing. Y presentar sus gráficas de función de transferencia, de respuesta impulsiva y función de transferencia, por ejemplo. La respuesta impulsiva y función de transferencia. Sería una parte de la pregunta. Y luego B sería, por ejemplo, graficar el proceso de conversión de la señal SI de T a lo largo de las etapas de la ADC. Pues ustedes deberán saber ya que las etapas de la ADC pues son filtro anti-aliasing, muestreo, hold y cuantificación. Esas son las 4 etapas de la ADC. A cada salida. Así podría ser una pregunta. Entonces ustedes deben empezar pues diseñando el filtro, ¿no? Que es lo más sencillo. Porque para diseñar el filtro ustedes solamente necesitan pues la frecuencia del muestreo. Entonces, en la parte A ustedes empezarán diciendo que la frecuencia de muestreo es tal como dice acá, 4 Hz. La frecuencia de muestreo es 4 Hz. Entonces la frecuencia de corte del filtro tendrá que ser, ¿cuánto tiene que ser la frecuencia de corte del filtro pasabajo ideal, ¿no? Anti-aliasing? Ustedes deberían, así es, fs medio, ¿no? Entonces pondrían ahí, entonces el fc igual fs medio 2, así es fc igual 2 Hz. Y tiene que especificar, ¿no? ¿Qué tipo de filtro, no? Tipo de filtro, un pasabajos ideal. Entonces, como ya especificaron que el pasabajos ideal, ustedes tendrían ya que dar su respuesta impulsiva, ¿no? Y su función de transferencia. Antes de graficarlo, tendrían que escribir aquí pues que el HA de T de ese filtro sería pues específicamente una función
sync, ¿verdad? Eso sería igual al sync. Y acá conviene pues que ustedes tengan sus sinks definidos ya en términos de frecuencia de muestreo, porque las respuestas las damos en términos de hertz, ¿no? Entonces el sync, alguien tiene por ahí la versión de la función sync, pero con frecuencia de muestreo. Está bien anotado. Bueno, voy a buscar acá. Ya se van a la parte de filtro ideal que habíamos puesto acá en las notas del curso. Aquí está. Ustedes tienen que la función sync está definida en términos de frecuencia de muestreo por t. Esto es igual al seno de la frecuencia de muestreo también. La frecuencia de muestreo por pi por t, ¿verdad? Entre frecuencia de muestreo también por pi por t. Pues va a estar aquí que usted escriba pues acá seno de 2 pi t, ¿verdad? Entre 2 pi t. Esa sería la respuesta impulsiva. La función de transferencia, HA de omega, estaría pues dada por esta función, que es igual a 1 entre fs, ¿verdad? Cuando la frecuencia es menor o igual, acá tienen que darlo en términos de frecuencia lineal, ¿verdad? Entonces esto sería f menor o igual que pues justamente la frecuencia de corte, ¿verdad? Acá. Que fs medios, es la frecuencia de corte. Así es en general, ¿no? Fs medios y es cero, pues cuando f es mayor que fs. Entonces ustedes deberán poner acá que HA de omega es igual simplemente a un medio, no, un cuarto, 1 entre 4, cuando f es menor o igual que 2 Hz. Y 0 cuando f es mayor que 2 Hz. Entonces, como ya han dado las representaciones analíticas de ambas señales, es más fácil graficarlas. Poner el tiempo. Acá van a necesitar poner el tiempo así mejor, porque es un sync. Entonces tienen que tener claro los cruces por cero. ¿A cuánto van los cruces por cero? ¿Recuerdan? ¿Cuáles son los pasos de los cruces por cero para la función sync?
de periodo, así es, ajá. Y en términos de frecuencia de muestreo sería la inversa, ¿no? Entonces ustedes tienen siempre, es uno entre fs, ¿verdad? Acá, estos pasos son 1 entre fs. Entonces, como tienen que fs es 4 Hz, pues acá sería, cada paso es 0.25, ¿no? 0.25, acá sería 0.5, ¿no? 1. Bueno, acá es 0.25, perdón, 0.5. Tiempo en segundos. Y el pico, aquí tal como ven, es 1 entre fs, o sea, un cuarto. 0.25. Y así tienen que dar, ¿no? Entonces, cruza por 0, pasa y así. Cruza por 0, vuelve y así. Bueno, siempre, siempre, siempre se va reduciendo. Esta sería la HF. Luego la HTF. Igual, ¿no? Tiene acá un cuarto. Y es un filtro ideal. Y la frecuencia de corte, pues ya la acaban de calcular, ¿no? De 2 a 2, a menos 2, y esto es Hertz. Esa sería la respuesta a la primera parte, ¿no? Ya han diseñado el filtro anti-aliasing. Y ahora ya viene la segunda parte, que es graficar el proceso de construcción de la señal SIDT de esta de acá a lo largo de las etapas de la DC. Entonces, primero hay que graficar cómo es SIDT, ¿verdad? Entonces, vamos a graficar SIDT. Pasamos. Esto es el tiempo. Y nuestra señal tiene amplitudes, fíjense. Primero es un seno de 4 pt, acá, hasta un segundo, y luego en el siguiente segundo es 2 veces el seno. Ahora, de menor frecuencia. Entonces ustedes es mejor que expresen esto, pues aquí conviene ya anotar, ¿no? Nuestra F1, digamos, será ¿cuántos hertz tiene esta señal? Si la expreso en términos de 2pi por f por t, entonces acá tendremos pues que la frecuencia 1 es 2 hertz, ¿verdad? 2 hertz. Esta otra tiene pues f2, que voy a llamar. Esta otra tiene simplemente 1 hertz, lo cual implica en periodo, T1 y T2. ¿Cuánto sería el periodo T1? 1 entre... En respuesta impulsiva el pico máximo no era 1. A ver, vamos a ver. Aquí en la sync, ¿verdad? En la función sync. Sí, cierto, el pico máximo es 1. Sí, gracias Steve. Sí, sí, ajá, sí, es cierto. Aquí la sync, su pico va a ser siempre 1, así es. Sí, sé que está mal. Vamos a corregir. Gracias Steve, esto es 1 simplemente. Sí, ahí está, 1. En la frecuencia sí es P, ¿verdad? O sea, 1 entre la frecuencia de muestreo. Sí, está bien. Sí. Entonces aquí estábamos identificando los periodos. Este periodo sería pues un medio, ¿verdad? Acá es 0.5 segundos. En cambio este periodo es simplemente un segundo. Entonces tenemos que primero hay una señal cuyo periodo es 0.5 segundos, y luego otra señal cuyo periodo es un segundo, pero tiene el doble de amplitud. Entonces vamos a partir en intervalos de cuánto, cada 0.25 segundos, por ejemplo, un cuarto de segundo. Y nos vamos hasta 2 segundos. Entonces ustedes escalan correctamente aquí, hasta 2 segundos, ¿no? Vamos a poner más marcas acá. Digamos
0.25, 0.5, 1, 1.5 y 2. 0, 2.0. Y vamos a tener dos amplitudes, ¿no? Digamos, de menos 1 a 1 y luego de menos 2 a 2. Así más o menos está. Entonces acá la primera es el seno con un periodo de 0.5, amplitud 1. Periodo de 1.5 sería pues acá toda una sinusoidal que va así. Sí, ¿verdad? Y esa se va a extender hasta un segundo, un seno de 4 pi. Quiere decir que hay dos oscilaciones, ¿verdad? Ya está, hasta un segundo. Y su amplitud es 1, que le ponemos 1. Luego va a venir otra cuya amplitud es 2. Menos 1, menos 2. Y aquí tenemos pues, que la señal tiene periodo 1 segundo, pero su amplitud es 2. Un segundo es su periodo. O sea que va a haber una sola oscilación, pero del doble de amplitud. Así, así, así. Esta sería nuestra señal. Esta es la señal que va a filtrarse. Acá estos anillos. Está. Entonces, esta señal primero pasa por el filtro anti-aliasing. Acá le ponemos SSI de T. Entonces, la siguiente señal sería, pues, vamos a llamarle el SI. S1 de T, y ustedes especifican pues, a la salida, ¿no? A la salida del filtro anti-aliasing. Está. Y acá pues le damos. ¿Qué pasará aquí a la salida del anti-aliasing? ¿Qué creen que va a pasar? Si el anti-aliasing simplemente está dejando pasar, ¿cuál de esas frecuencias está dejando pasar? Es un filtro ideal, o sea, solamente deja 2 Hz, ¿verdad? En este caso tenemos justo está en 2 Hz. Si vamos a hacerlo más complicado, vamos a ponerle acá 8 para que no nos deje pasar. 8 de manera que esta es 4, ¿verdad? 4 Hz y esta es 0.25. O sea que aquí esta de acá será así, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Así no. Entonces, ¿qué creen que va a pasar? Esta de acá sí pasaría, ¿verdad? Pero esta no. Entonces, a la salida de la tela ya ustedes simplemente tendrían 0
Y la señal pues está ahí. Porque esta de acá es de 4 Hz y su filtro anti-aliasing solamente deja pasar hasta 2 Hz. Es la mitad de la frecuencia de muestreo. Entonces ya su señal que inicialmente era así, pues ya se convirtió en puros ceros, ¿no? De acá a la salida. Luego a la salida del que viene, pues venía a la salida de la tarea del muestreo. Entonces el muestreo, ya ustedes han diseñado su filtro ante el aliasing, pero ya tienen también la frecuencia de muestreo es de 4 Hz, o sea que su periodo de muestreo es 0.25, ¿no? Entonces acá ponen a la salida del, del muestreador, digamos, o del sampling, el sampling. Pequeño efecto. Sí, el aliasing, muestreo, hold y cuantificación. Ahí está bien. Está bien. La salida del mostrador o sampling. O sea, después tendremos que dar el bonito. ¿Sí? Y ahora su paso es de 0.25, entonces acá tiene 1, 1.5 y 2. Tiene acá 0.25, ¿no? Igual que en el caso anterior, salida sería hasta acá, luego acá un pico, un 0, y acá otro pico hacia abajo, y 0 nada más. Eso nada más tendría. ¿Por qué? Porque el periodo de muestreo es 0.25 segundos. Y finalmente, a la salida del... Sí, dime Carlos. En el caso que el periodo de muestreo no coincida con los picos o ceros, habría que calcular los valores. Así es Carlos, gracias por la observación, exactamente. Si no coincide, si les doy una fase, ¿no? Si yo les habría puesto, ¿dónde estaba? La definición del problema estuvo aquí. Ajá, gracias por la pregunta. Y acá les pongo, ¿no? Más, digamos, 0.25 segundos, ¿no? O sea, en fase, ¿no? Dentro del argumento. O sea, si en vez de esto, ahí está seno de 8 pi t, así igual, más 0.25, 0.25 nada más, y eso se entiende que esto tiene unidades de segundo, ¿verdad? Eh, Sí, ajá, sí, este segundo, sí. Entonces ahí ustedes tendrían que desplazar el seno para que empiece pues con otro valor y definitivamente tendrían pues que, que calcular, ¿no? El valor, pues en este caso. Es fuera como si esta señal estaría pues desplazada, ¿no? Acá más o menos, ¿no? Acá, sí. Bueno, no esta, sino la otra, ¿no? O sea, la que quiero, lo que quiero dar a entender es que a esta no, sino a la otra, a la segunda, que es la que está pasando, ¿no? Si esta fuera dos veces el seno de 2 pi t más 0.25, ¿no? La segunda, que es la que está pasando,
Entonces, pues ustedes tienen que efectivamente, bueno, en el mismo caso, tendría que darle un retraso de menos, ¿no? Eh, tendría que darle o sea, no la puedo retrasar punto 25, sino una cantidad menor, pues, ¿no? Por acá, 0.11225. ¿No? Si el retraso fuera por acá, pues ahí sí, pues efectivamente ustedes tendrían que dar esta muestra, ¿no? Esta de acá, ¿no? Así para cada tiempo en particular, ¿no? Estas serían las muestras, ¿no? Eso quería decir. Pues ahí sí tienen que calcular para el tiempo específico, ¿no? Porque conocen el tiempo y ustedes pueden calcular, ¿no? El seno de tal, de tal. Rápido calculan y dan pues acá las cuatro flechitas, ¿no? Que serían así acá, acá una para arriba tal vez, otra para abajo, y otra un poquito más así. Algo así sería. Y los ceros probablemente por acá. Sí. Algo así. Tendrían que calcular las muestras ahí en donde caen. En este ejemplo en particular este no ha caído. Está en la fase cero, ¿no? Entonces sí. Y es un seno, ¿no? Si, o les pongo un coseno, entonces ahí sí va a empezar pues en un valor positivo, ¿no? Y se va a ir así. Pero sí, ahí tendrían que calcular. Gracias, Carlos, por la pregunta. Entonces, finalmente tendemos a la salida del Holt, ¿verdad? Y acá sí tienen tiempo también. Ya saben que acá, esta muestra que va a pasar, bueno, acá indican lo que esto es 2, pues, para saber, esto es 2, esto acá también es 2. De 2 a menos 2, a menos 2 también, igual acá estamos, de 2 a menos 2. Y acá, ustedes, ¿qué tienen que hacer? Tomar esa muestra y prolongarla, el tiempo de muestreo que demora, la prolongan hasta acá. Luego baja el 0, lo prolongan, bajan, y este menos 2 lo prolongan también, y vuelven a subir, ya no va a haber nada después, ¿no? Así sería sencillamente la señal. Y previamente han capturado el 0, ¿no? Entonces acá también habría que agarrar acá, ¿no? Porque todos estos son pues como si fuera, como si estuviéramos mostrando el 0. Así sería la forma correcta. Y ya está. Hasta ahí tendrían pues la parte A y B de la parte de ADC. Entonces, una sola pregunta. Bien rápido lo pueden hacer si ustedes, ahorita porque estoy explicando, ¿no? Nos demoramos un poco. Pero ustedes tan pronto reconozcan esos parámetros, eh, ya pues se pueden poner a diagramar, ¿no? Luego vendría la parte de DAC, ¿verdad? Entonces vamos a hacer otra parte. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Hasta aquí? Y C podría ser pues calcular la relación señal-ruido, ¿no? Calcular la relación señal-ruido o signal to noise ratio debido a la cuantificación. Y ahí pues ustedes ya saben que la relación señal-ruido de esta era la parte de el mínimo de bots, ¿qué es? Ah, bits, sí, así. Eh, claro, el mínimo de bits es 2, sí, sí, pues. Ajá. Bueno,
no hemos visto en detalle en las slides del profesor del Carpio, si no me equivoco. En la última slide explica la conversión sigma delta. Y hay un tipo de codificación que usa un bit nada más. Y eso lo hace justamente porque grafica si la amplitud crece o decrece, ¿no? Si crece o decrece nada más. Y solamente con un bit sí se puede codificar. O sea, va una señal, se mantiene, y el siguiente bit dice si crece o decrece. Entonces es como si fuera una escalonada, ¿no? Va la señal, va la amplitud, crece, entonces va a subir un escalón, ¿no? Luego crece otra vez, así el bit. Luego decrece. Son bits secuenciales, ¿no? Si hay una codificación sigma delta que puede llegar a utilizar un solo bit, ¿no? Pero nosotros estamos en la cuantificación uniforme, en MIT-RISE, en MIT-TRED, que son los temas que estamos abordando, ¿no? Y en este caso sí, el mínimo va a ser pues dos bits, ¿no? Con los cuales tenemos 4 niveles de amplitud. Eso depende de la amplitud. En realidad no, el ADC ya tiene su número de bits con los cuales va a setear. Y en la práctica lo que ustedes hacen es definen la máxima amplitud y la mínima amplitud del DAC, ¿no? O sea, ustedes definen el rango dinámico. En el chip ustedes definen el rango dinámico, porque en el chip ya los números de bits vienen ya predefinidos. Ustedes compran el circuito para tal número de bits de cuantificación. Y allá, esta era la parte B, ¿no? Parte B, y la parte C pues era lo que decíamos, la parte C sería el signal to noise ratio, pues para 2 bits, ¿no? De cuantificación de una señal sinusoidal. Aquí nos faltó, o sea, ya hicimos el hold. Ya nos faltó la cuantificación, pues entonces para sí, la cuantificación nos faltó. Entonces, antes de pasar a esto, acá sí tendría que ser un gráfico ya. Habíamos dicho que era pues a, a 3 bits, ¿verdad? ¿Cuánto habíamos dicho? Sí, ¿no? Acá, a 3 bits. Entonces vamos a hacerlo más sencillo, simplemente con fines didácticos. Hay que poner a 2 bits, ¿no? Para hacer el gráfico más rápido. Entonces, con esos 2 bits, entonces ustedes hacen pues a la salida del hold. Entonces ya la última parte de la pregunta B sería pues a la salida del cuantificador, ¿verdad? El cuantificador. Y ya hacemos un diagrama un poco más grande y tiempo, que extenderlo un poco más. Ya saben que su señal dura solamente de 1 segundo a 2 segundos, ¿no? Que es esta de acá, de 1 segundo, 2 segundos. Acá pongamos así, 1 segundo, 2 segundos, baja y baja. Este es 1, este es 2. Tiempo en segundos. Y tenemos 3 niveles de cuantificación, ¿no? Entonces, otro dato, de verdad, que es lo que hay que especificar, es justamente qué tipo de cuantificadores es el que vamos a utilizar. Entonces, les podemos decir, es mid-thread o mid-rise. Entonces, ustedes ya deben ser capaces ya de identificar también. Entonces, acá pongamos ADC, FPS, vamos a ponerle los datos. Vamos a poner que sea uno que no considera el 0, o sea que es mid-rise. Mid-rise. Pues ustedes saben que el mid-rise considera más bien los extremos de amplitud, ¿no?
pero no considera el 0. Entonces, en ese caso, mid rise de 2 bits. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, esos 2 bits les generan 4 niveles de amplificación, ¿verdad? 4 niveles. Y entonces repartimos. Un nivel le damos al máximo, ¿no? O sea, seteamos el Amax del DAC al máximo nivel, el otro al mínimo. Ya está. Ya está ahí bacán. Y tienen 2 niveles más, ¿no? Los pueden poner pues por acá y por acá, ¿no? Ahí está. Entonces lo que tiene que dibujar es eh, ahí a lo mejor sería con otro color, por ejemplo. Yo lo voy a hacer también más sólida. Eh, Tendríamos pues que acá, acá primero es el nivel 0. ¿A qué valor le asignaría el nivel 0? ¿Al negativo o al positivo? ¿Recuerdan la expresión del mid-rise, tal como lo vimos en MATLAB? Era el mínimo entero, pero por debajo, ¿verdad? Entonces, como es por debajo, tendría pues que así, que acá haber un nivel, ¿sí? Esta sería la forma convencional, ¿verdad? Que sería 0 siempre, o sea, como el 0 no existe, le va a asignar ese valor siempre al mínimo entero por debajo. Entonces el mínimo entero por debajo no es el de arriba, sino es este. O sea, acá la señal vendría así. Subiría, si tiene el máximo nivel, nuevamente baja por debajo, y acá sí encuentra el máximo nivel, y acá sería así, ¿no? Al mínimo por debajo, así, y ya está. Esa sería a la salida del cuantificador de 2 bits. De hecho, a propósito de esto, ¿no? Ustedes deberían hacerlo pues con... Ahí pueden ensayar, ¿no? Ahora hagan ustedes ya no el mid-rise, sino el mid-thread, ¿no? ¿Cómo sería el mid-rise? Se ensayen para 3 bits, por ejemplo, ¿cómo sería el mid-thread? ¿Cómo, ¿Cómo sería el mid-thread? A ver aquí, rápido. Para 2 bits, nada más. El mid-thread incluye el 0 para empezar, ¿verdad? Entonces ustedes van y... O sea, el 0 va a estar, pues, ¿no? Definitivamente van a tener acá un nivel 0. Tienen 2 hacia arriba y 1 hacia abajo, ¿no? Entonces tendrían pues acá 0, asignan sí, pues estos dos, ¿no? Es que es así, lo más arriba sería esta escala, pero sería así, ¿verdad? Y uno hacia abajo, que probablemente sería por acá, pues. Eso quiere decir que el mi thread pues incluiría el 0, ¿no? O sea que este nivel sí estaría acá 0, 0. Aquí voy a hacerlo un poquito por encima para que se note, incluiría esto de acá
luego nuevamente sería el 0, ¿verdad? Y aquí sí ya no llegaría hasta el mínimo, sino se quedaría pues en un valor menor, ¿verdad? Nuevamente llegaría al 0. Esos serían los dos estilos de mid-rise y mid-thread. Entonces ustedes deben recordar, ¿no? ¿Cuál es cuál es mid-thread, cuál es mid-rise. ¿Está claro esto así como con el ejemplo de 2 bits? Nada más. Eh, de clases, sí, en esta clasificación que son dos grandes campos, sí, solamente hay dos. Ahora, ¿cómo se implementa cada uno? Sí varía, pues, ¿no? Recuerdan las definiciones de mínimo entero, máximo entero, ¿no? O redondeo. Entonces, cada uno de estos dos tiene sus subtipos, ¿verdad? En algunos pues, se usan el mínimo entero, ¿no? En otros el máximo entero, en otros simplemente un redondeo. Ahí pueden ir a Wikipedia. Hay una clasificación mucho más amplia de quantization. Y en el mismo Oppenheim, aquí tengo una pregunta. En el otro horario me escribía el coordinador, creo, o bueno, un alumno del otro horario y me cuenta que ellos han encontrado la versión del Oppenheim en español y la tercera edición. Yo tengo la segunda edición en inglés, que es la única copia que encontré en la biblioteca. Para mí no es problema, porque no ha cambiado la teoría básica que vemos en el curso, no ha cambiado. Entonces, si ustedes quieren estudiar más a fondo y en castellano, y en una versión tal vez de algunos errores tipográficos se han corregido acá o problemas, entonces les recomiendo que se pongan en contacto con el otro horario porque me contaron que ya tienen el PDF ya. No sé si ustedes ya lo tienen. Ah, ya. Bien, Diego. ¿Qué versión tienes? ¿La tercera edición en español? Sí, ajá. Sí, sí, bueno, cualquier edición que tengas, Diego, por favor, compártela con tus compañeros. Y si tienes la tercera edición en español, sería mucho mejor. Es la que ya tienen en el otro horario. Me contaron que ya tienen ya todos la tercera edición en español. No sé cómo la han encontrado, pero ya la tienen. Entonces, por ahí sí. Ah, en físico la tienen. Ah, ya. Sí, yo también la tengo en físico. O sea, esta es la segunda. Eh, me estaban pidiendo, pues, me estaban pidiendo que les pase PDF, pero yo no tengo el PDF, yo tengo el físico de la biblioteca. Bueno, cualquier edición es buena, es el libro eh, eh, Señales Discretas, ¿no? de Oppenheim, porque hay otros, Señales y Sistemas, ese no. Bueno, en el otro horario ya lo tienen, entonces por ahí si tienen algún contacto en el otro horario, que se lo pasen, ¿no? O yo creo que también me lo pasaron por ahí en WhatsApp. Al rato veo, si es que lo tengo por ahí. Pero en todo caso, con la tercera edición en español es la más moderna que he visto hasta ahorita. Ahora, si consiguen la última edición, si existiera, mejor, pues, ¿no? Yo estoy con la que encontré en la biblioteca, que es la segunda edición en inglés. En inglés, sí, creo que es ese. Este es el Discrete Time Signal Processing. ¿Sabe? Esta es la que tengo. Discrete Time Signal Processing, segunda edición. Esta es la que tengo. Aquí en mi cámara la estoy poniendo para que la vean. Eh, en el otro horario me contaron que tienen esta versión en castellano, la tercera edición. Esta, que tengo la segunda.
Excelente, Steve. Sí, esta es, excelente. Ya, fíjense, entonces aquí, eh, lo que les puedo comentar es que estamos en el capítulo 4. Digamos, yo les presento un resumen, pues, ¿no? Del capítulo 4. El tiempo no nos da para leer, pues, todo el libro, ¿no? Pero ustedes, si quieren profundizar, pueden ahí encontrar bastante material interesante. Si van a estudiar del capítulo 4 de este libro, yo les recomiendo que vayan en este orden. Primero estudien bien las notas del curso. Luego pasan a las slides que están ahí y para reforzar ya van al libro. Y del libro, lo que no hemos visto es la unidad 4.7, que es tratamiento multitasa. Eso no está en el sílabus. Es un tópico muy importante. Tal vez en el laboratorio nos demos un tiempo para ver multitasa. Hay una función en MATLAB que es resampling, que nos permite ver estos temas desde el punto de vista práctico, ¿no? Pero la teoría es bastante útil también. Sería bueno si tienen ustedes un interés adicional que vean la parte 4.7. Pero en esta primera unidad que ya hemos terminado, la 4.7 no la hemos visto. Y por supuesto tampoco hemos visto la 4.9, ¿no? Porque es también sobre muestreo. Sí, sobre muestreo, ¿no? O sea, sobre muestreo significa cuando la frecuencia de muestreo del ADC no coincide con la respuesta de muestreo del DAC. Entonces, cuando esas dos frecuencias son distintas, hay que submuestrear o sobremuestrear, ¿no? Que es un resampling. En inglés eso es resampling. Entonces, 4.7 y 4.9 no hemos visto en el curso. Por lo demás, todo ese capítulo es muy bueno. Tengan cuidado nada más en la nomenclatura. Ahí, como les digo, distinguen entre un omega minúscula y un omega mayúscula. El omega minúscula es para el terreno frecuencia continua. Y el omega mayúscula también es continuo, pero cuando el tiempo es discreto, usan omega mayúscula. No se vayan a confundir. Aquí las notas hice algunas acotaciones sobre cómo abordar esa parte del libro, justamente. Pero excelente. Entonces, con este libro vamos a ir, ¿ya? Con esta versión. Sobre todo para la parte de filtros, que ahí sí espero nos dé el tiempo para cubrir una buena parte de los contenidos del capítulo. En este caso ya sería filtros por acá, vi que estaba el capítulo 7. Sí, el capítulo 7 es, espero poder cubrirlo. Ahí tal vez vamos a ver resampling, ¿no? Con más detalles. Pero ahorita no nos alcanzaba el tiempo. Tampoco es parte del sílabus, ¿no? Resampling. Pero sí sería bueno que lleguemos a tocar ese tópico, porque es bastante útil. Las señales de audio, por ejemplo, tienen pues distintas frecuencias de muestreo, ¿no? 44.1, 48, 16 kilohertz también. Entonces, en MATLAB es bien sencillo volver a muestrear una señal con la función resample. Pero la teoría detrás explica, ¿no? que el espectro, el contenido espectral, cuando uno hace el sobremuestreo o submuestreo, cambia, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta cómo va a cambiar la calidad del audio cuando uno cambia de frecuencia de muestreo. Pero en esta parte del curso no la estamos viendo, así que si van a estudiar de aquí para la práctica, la 4.7 y la 4.9 se la pueden saltar. Ahora, cuando estén estudiando, pues, de este libro, yo les digo, pues, que estamos viendo el capítulo 4, ¿no? El mismo libro los va a llevar, pues, a que tienen que irse, en realidad, a revisar bien el capítulo 1, en donde está la base matemática, ¿no? Entonces van a tener que estar ahí, pues, cubriendo, tal vez, las brechas, ¿no? Que ya se olvidaron, tal vez, ¿no? De los cursos de matemática pasados. Pero en principio, yo les recomiendo que vayan al 4 de frente, ¿no? Al capítulo 4, y pues van, si no se acuerdan de algo de matemática, ¿no? Pues retroceden, ¿no? Buscan y regresan al 4 y así van avanzando más rápido. A ver, Steve me pregunta, profe, ¿por qué el mid rise termina en 2 por el número de bits que pide? Aquí termina en 2, el mid.
Raíz termina en 2. Ajá, porque el mid raíz o sea, este 2 es el del tiempo, ¿no? O sea, este 2 del tiempo. En lo que terminaría aquí no es necesariamente en 2, sino en, o sea, esto acá, primero que esto sería el 2, ¿no? Acá tendríamos el menos 2, ¿verdad? En el caso del mid thread, aquí habría, este sería el 1, este sería el menos 1. El mid thread terminaría en menos 1, porque solamente le asigna pues los 4 niveles de esa forma, ¿no? El 0, 2 para arriba, ¿no? Y 1 para abajo. Y el otro caso sí terminaría en, estamos asignando acá, sería 2 entre 4, ¿verdad? O sea, perdón, aquí, para que vaya hasta menos 2, esto sería, menos 1. La línea celeste, ¿cuánto sería? Para que hayan 4 niveles repartidos, pero que no involucre el 0. Esto sería 3 cuartos, ¿no? Del 2 tendría que irse al punto 75, ¿verdad? Acá, eso sería 0.75, ¿verdad? Bien, me desvié ahí. Yo les estaba explicando que, que en el libro hay, en la parte de conversión analógico-digital, justamente eso les quería decir. A ver, antes que me olvide. Aquí, en la sección 4, hay justamente la parte de la parte 4.8. Entonces, ahí especifica, me parece, un poco más sobre mid-thread y mid-rise. Entonces, chequen ahí la 4.8, tal vez ahí van a encontrar. Y si no, yo les decía que en quantization, vamos a ver acá, les paso mejor algo más detallado. Quantization signal process. Aquí está, fíjense. Hay mucha más. De esta entrada en Wikipedia, please. En esta entrada en Wikipedia ustedes tienen todas las variaciones que hay para mid-thread y mid-rise, ¿no? Como les digo, depende de la ecuación, ¿no? Si ustedes usan el round, ¿no? El floor o el sail en cada caso, ¿no? Aquí, en este caso, pues, yo estoy asumiendo, ¿no?, que la ecuación para el mid-thread está utilizando el round, pues, ¿no? Y para el mid-rise estoy utilizando el floor, así. El mid-rise es la que hemos visto explícitamente en el MATLAB, ¿no? Y el mid-thread está ahí en las slides del curso. Aquí pues la celeste, que es el mid-rise, pues iría acá hasta 0.75 nada más. 0.75, es menos 0.75. Los cuantificadores se diseñan, ¿no? Ya la parte interna, ¿no? Los circuitos se diseñan pues con esa red resistiva que vimos, de manera que incluyan o no incluyan el 0, ¿no? Y si no incluyen el 0 como en el caso del mid-rise, pues por eso es que la línea celeste no va en el 0, ¿no? Sino va a menos 0.75, porque además estoy considerando la regla del mínimo entero, ¿no? Que es esta de acá, o el mínimo entero por debajo, ¿no? Por eso es que el valor 0 se asigna al menos 0.75. Y por eso no termina en 0 tampoco, ¿no? Porque este valor es 0
originalmente era 0, ¿no? El de acá. Recuerden que esto viene de esta señal, pues, ¿no? Esta es la señal que estamos cuantificando, que se compone de este bloque acá, pero acá al final va a continuar siendo 0, pues, y antes también fue 0 por este valor, por este último valor que tomó de 0 acá. Por eso es que va a continuar siendo 0. Y ese 0, el mid rise, ¿no? Como no toma el 0, pues le asigna un valor por debajo, un valor negativo. Esa es la razón. Y porque esa es la fórmula que estamos usando, ¿no? Esa regla, ¿no? La del mínimo entero por debajo. También hay el mid rise, pero con el mínimo entero por arriba, ¿no? En este caso sería pues esa onda agarraría acá pues acá estos valores, ¿no? Aquí arriba. O bueno, el punto 75, ¿no? El punto 75, esos tomaría. Pero esta es la convencional, digamos, ¿no? En todo caso, cualquiera de las dos que hagan, con tal que no incluya el 0, está bien. Y en la mid-thread sí tiene que incluir el 0. Igual ustedes pueden invertir y tomar pues esa onda. Que los dos niveles sean hacia abajo, ¿no? Y uno para arriba. Pero siempre va a ser asimétrica la onda, ¿no? Porque es la única forma de distribuir 4 niveles, eh, incluyendo el 0, ¿no? Siempre va a haber una asimetría. El, los bits de cuantificación siempre nos van a dar un número par de niveles de cuantificación, pues, ¿no? Entonces, no hay forma de distribuir ese número par eh, conteniendo el 0, ¿no? de manera simétrica. Bien, entonces hasta aquí estaríamos, hasta la parte, y ahí faltaría simplemente los bits de cuantificación, ¿verdad? Pues acá pongamos. Pues, la parte D creo que era, o C, creo. C. La parte C es la relación señal-ruido. No calcular relación señal-ruido debido a la cuantificación. Entonces C, tendríamos pues que la relación señal-ruido, ¿no? Debido a la cuantificación, es pues tal como está ahí en las slides, por ser una señal sinusoidal, ese valor ya está pues previamente calculado, considerando una señal gaussiana. Ustedes van a encontrar que esa relación señal-ruido es 6 veces por el número de bits, que es 2, más 1.76. Es igual a 6 por 2, 12, más 1.76, sería 13.76 de veces. Una relación señal-ruido bastante baja, ¿no? Pero en fin, ese sería el valor solamente para 2 bits. Luego vendría una segunda parte, ¿no? O ya otra pregunta, que sería ya la correspondiente al DAC, ¿verdad? En el DAC, ¿qué les puedo pedir? Pues esa parte más sencilla, porque el DAC pues les volveré a dar, ¿no? Otros datos tal vez, o los mismos, y acá pues eh, podría pedirles que calculen. La parte más importante es el filtro de reconstrucción. Básicamente en el DAC, por ejemplo, podríamos decir es un first order, para un first order hold, una frecuencia de muestreo
de 4 Hz nada más, igual que el caso anterior, pues diseñar el filtro de reconstrucción. Sería la parte A, por ejemplo, la parte B, graficar la función de transferencia, por ejemplo. La función de transferencia del filtro. Entonces, ¿cómo diseñarían ahí el filtro de reconstrucción? Pues ustedes deben recordar directamente que de frente, ¿no? El filtro de reconstrucción, el HR de omega primero, de omega después es 1 entre el P de omega, y ustedes tienen que recordar cuál es el P de omega de, de, del first order. Y recuerden, ese P de omega del first order era pues el cuadrado del primer orden. Esto en términos, primero acá para que se acuerden, donde P de omega era pues en términos de Fs, es 1 entre Fs por seno de 2pi F por 1 entre 2 Fs. Y acá sí, 2 pi por F por 1 entre Fs entre 2, si está bien. Va a traer 2 pi por F por 1 entre 2 Fs. Y esto pues vamos a poner que esto es igual a 2 más seno de 2 pi F se va el 2 acá. Pi entre Fs por F sobre el Fs también sobre el 2 y simplemente queda pi entre F. ¿Estaría? ¿Qué saldría? Y acá pues ya pueden poner simplemente F, ¿no? Todo tiene que estar en términos de F para frecuencia lineal. Entonces aquí pues ya ustedes tendrán que ver. Ah, ya, pero esto es para el... acá me estoy equivocando. El de primer orden es al cuadrado, pues, ¿sí? Es 1 entre Fs, el seno de todo es cuadrado. Entonces, P de F va a quedar pues... Igual acá se pueden cancelar algunas cosas, pero es mejor especificarlo. Es el seno de 2 pi, casi se va a cancelar en el argumento, sí, se cancelan las cosas. Soy 2 y es lo mismo. Es el otro.
entre fs por f. Listo. Y abajo tenemos igual y entre fs por f. Y todo esto al cuadrado. Entonces hay que invertir esto para obtener pues el h r de f. HR de f pues sería fs fs o aquí 3fs por f sobre seno aquí 3fs por f. Y todo esto al cuadrado pues. ¿Está bien? ¿Pueden verificar esa expresión? Pues aquí habría ya que escribir este HDR ya en términos de la frecuencia de muestreo, pues nada más, ¿no? Y la frecuencia de muestreo es 4, entonces está bien, Steve, ¿no? Gracias. Pues esta es la HR de F. Habría que poner 4, ¿no? en donde haya pues FS, pero voy a poner HR de F, va a ser finalmente 4 por 4 por y entre 4 por pi entre 4 por f al cuadrado. 4 por f k por f y seno de esa cantidad, pues, seno y toda esa cantidad. Y todo esto al cuadrado. Entonces se puede simplificar aún más. Tenemos 4 al cuadrado, ¿no? O este 4 se va con este 4. Y finalmente quedaría pues pi al cuadrado, un cuarto. Así podría poner más elegante. Sería igual a un cuarto de pi, pi cuartos, ¿verdad? Pi cuartos por f entre seno de pi cuartos por f. Listo. Así quedaría, ¿verdad? Esa es la respuesta en frecuencia, ¿no? Entonces, eh, acá yo les pediría adicionalmente graficar la función de transferencia del filtro y finalmente sí les pediría una C, graficar la señal de salida en el tiempo. ¿Cómo sería la señal a la salida ya? Suponiendo que viene pues de la primera parte de la pregunta, ¿no? Que yo les pondría ahí bien claro en el texto, ¿no? Porque ya no tienen acceso a esto, pero les pondría ahí cuál habría sido la señal de la entrada, ¿no? Y sería la misma que ustedes ya han hecho. Acá pues la función de transferencia del filtro, denme unos un par de segundos, todavía quiero
Listo. Entonces, como ven, esta señal es una señal, este patrón aparece, entonces ustedes ya pueden calcular previamente el patrón del zero order y del first order. El del zero order que hicimos ayer, ¿no? Este es el first order. Y ustedes fácilmente pueden graficar. Ah, sí, sí. Gracias. Ajá, acá sería, y también la frecuencia al cuadrado. Gracias, Jean-Pierre, sí. El seno al cuadrado y la frecuencia al cuadrado, ¿verdad? Ahí sí está bien, ¿verdad? Sí, porque es el first order. Sí, gracias por esa acotación. Entonces acá ustedes pueden, pues, el pi también, ¿verdad? Sí, el pi también. Y el 4 nada más se puede. Sí, sí, exacto. Pi cuadrado entre 4, frecuencia al cuadrado y el seno al cuadrado. Sí. Entonces ustedes pueden usar, pues, sus técnicas para graficar a mano, más así como hago yo, que es la asíntota, la señal, multiplican y más o menos creen más o menos como... Pero como este es un patrón ya definido, ¿no? Siempre le va a salir f cuadrado entre seno cuadrado, ya ustedes pueden pues agarrar un programa por ahí y saber pues cómo más o menos la gráfica, ¿no? Lo que sí faltaría acá es la señal a la salida en el tiempo. Entonces, esto es un first order, ¿verdad? Entonces, si viniera del ejemplo anterior, aquí estamos, esta parte A, graficar la función de transferencia del filtro, que tendría que ver, ¿no? Hacer pues, ustedes su gráfica así, PR, HR. ¿Esto cómo sería? Frecuencia al cuadrado. Aquí tendrían que ser la división, ¿no? De una hipérbola, sería así, ¿no? Una hipérbola, ¿no? Algo así, algo así. Y un seno cuadrado. El seno pues empieza, es siempre positivo, ¿verdad? Sí, sería siempre positivo, el seno es positivo. Entonces van a dividir acá, ¿no? Un valor muy pequeñito y un valor grande se va a hacer más pequeñito, ¿no? Pero aquí por un lado va a haber una división por cero, ¿no? Entonces ahí ya se va a hacer un valor bastante grande, ¿no? Pero nuevamente va a empezar a, a decrecer, ¿no? A decrecer. Sería tal vez algo así, eh, como unos picos así, ¿no? Algo así, ¿no? Como, como algo así sería tal vez. Pero eso lo pueden verificar ustedes en un software. Y lo importante sí sería ver en qué momento se dé el pico. Los picos se dan justamente cuando a mitad de la frecuencia, ¿no? Este seno, ustedes lo pueden escribir pues como seno de siempre de la forma 2 pi, eh, por, por, una frecuencia, vamos a llamarle F0', digamos que es una frecuencia pues de oscilación, pero estamos en el dominio de la frecuencia, ¿no? por F, digamos, ¿no? Entonces es como si acá pues ustedes tuvieran un F0', que pues igual pues a, esto sería, para que quede pi cuartos, ¿no? Esto es como 1 entre 8, ¿verdad? 1 entre 2 pi por 1 entre 8 queda pi cuartos. Pues. O sea que a un octavo más o menos, ¿no? A un octavo eh, de hertz se haría el pico, no sé acá, se va a poner un octavo más o menos, si esto es en hertz. A un octavo se haría ese pico, ¿no? Porque es justamente cuando el seno se hace cero, ¿no? El seno cuadrado se hace cero, ¿no? Porque siempre son positivos. Ahí más o menos tienen unas técnicas para hacerlo a mano, pero ustedes lo pueden confirmar en todo caso en un software, y como estos patrones ya son definidos, pues van a saber cómo son las formas. Y la parte C, finalmente, ¿no? Ustedes saben que es un first order, ¿no? ¿Y qué significaba first order? ¿Recuerdan? El first order
vimos ayer. El first order, esta es la función de transferencia, el pulso, que ya lo hemos invertido, el filtro invierte este pulso. Entonces quiere decir que en el tiempo las muestras se están uniendo por rectas, ya no por líneas horizontales, por rectas en general, ¿no? Con una inclinación. Entonces, de las 4 muestras que tienen acá, no se dan. Pongamos, tenemos la azul, ¿verdad? Esta azul que viene de un zero order ya fue codificada en bits y luego el convertidor digital analógico, esos bits los va a volver a convertir en pulsos, en pulsitos nada más. Quiere decir que a la salida vamos a tener un pulso acá, otro de 0, otro hacia abajo y otro de 0 también. Así que ustedes simplemente van a tener a la salida, primero acá gráficamente, tren over salida del generador de pulsos, del generador de pulsos del digital to analog converter. O sea, la salida del generador de pulsos ustedes van a tener pues tanto ceros como haya, ¿no? Ahí. Y por aquí van a tener un cero, un pulsito, luego otro cero, y otro pulsito hacia abajo y otro cero, y así, ¿no? Así sería el patrón de la señal anterior, ¿no? Porque hay un circuito que genera los pulsos nada más. ¿Recuerdan? Era este circuito de la conversión a impulsos, ¿no? La conversion to impulses, ¿no? Aquí. Y después el hold. Y este hemos dicho que es un first order hold. Entonces, ¿cómo va a unir esos puntos el first order hold? Pues los va a unir eh, con líneas rectas, ¿verdad? Pues acá ya ustedes finalmente ponen a la salida simplemente, salida del DAC, ¿no? A la salida del DAC, la señal analógica ya generada por ese first order, o les diría pues la salida del first order hold, first order hold del DAC, pues tendría ya pues todo unido por ya pues una señal continua, ¿no? Llega hasta aquí, crece hasta acá, se une con acá, une otra vez, une, y ya está. Esa sería la señal reconstruida, eh, que ya es totalmente continua. Pues, ¿no? O sea, yo les pediría simplemente a la salida del first order hold, nada más, ¿no? Para que representen esa señal asignada. Porque ya la salida del DAC vendría pues ya más continua, ¿no? Por los impulsos. Pero ese concepto yo quisiera que esté claro, ¿no? Bien, ¿hay alguna duda hasta aquí? Ahorita termino la clase con el otro horario y subo esto para que lo tengan así. Y me van consultando, ¿no? En lo que va de la semana. Ya para el fin de semana, tal vez organice mejor esto.
es lo que tienen que repasar. Muy bien, Steve. Ajá, hagan este ejercicio, ¿no? De conocer, pues, cada etapa del proceso de A, D, C y D de reconstrucción. Ahí en el libro van a encontrar más detalle, tal vez. Y, bueno, alguna duda adicional que tenga, profesor, ¿no habría la chance que con el otro grupo haga otro ejercicio como para tener dos ejercicios distintos? Sí, ajá, haré pues la suma, ¿no? Aquí he hecho la concatenación, con el otro grupo haremos la suma y ya más bits, tal vez. Sí, sí, ajá, claro, voy a tratar de poner otro ejemplo. Sí, definitivamente. Y ahí van complementando. Sí, bien, Diego. Repasen, ¿no? Hay bastantes puntos que los he pasado por alto ahorita por explicar, pero ustedes hagan ya los cálculos más detallados y siempre agreguen, pues, de mayor detalle, ¿no? A sus gráficas para que esté claro que tienen, pues, bastante interiorizados los conceptos, ¿no? Bien, me despido ahorita porque tengo que prepararme para entrar al siguiente horario. Gracias por atender esta clase. Cualquier consulta ahí vamos hablando por el chat o por correo electrónico, como más les parezca adecuado. Nos vemos entonces ya en la práctica, ya pues, de frente. Igualmente, que tengan buen fin de semana a todos. Gracias, Steve. Listo, cuídense por ahí, nos vemos. Un abrazo a todos.